En los últimos días, el directorio de UTE resolvió llevar adelante un plan piloto para instrumentar una tarifa fija de energía eléctrica. En resumen, uno pagaría durante 12 meses consecutivos el mismo valor independientemente del consumo que tenga. ¿Cómo se llegó a este plan? ¿Cuál va a ser la realidad para el 13º mes? ¿Cómo se calcula justamente la base de consumo? Estamos en comunicación en Otra Mañana con Felipe Algorta, director de UTE. Algorta, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, un gusto estar en contacto. El gusto es nuestro, como siempre. Algorta, en primer lugar, ¿cómo fue el proceso de estudio para que UTE determinara que en algún momento podría instrumentar un tipo de tarifa como este? Bueno, nosotros teníamos algunas solicitudes y propuestas en ese sentido, y lo que hicimos atendiendo a algún reclamo de clientes o sugerencia es una gran encuesta a nuestros clientes, en el cual de los que contestaron, unos 40.000, casi que el 67% contestó afirmativamente. Por lo tanto, nos pusimos a trabajar en esta opción, que lo que da es previsibilidad de gasto anual. Es una opción que se le da al Ajá. cliente, aquel que prefiera tener un costo fijo, que después obviamente se revisa a fin de año en función del consumo real generado. Y una revisión a los 6 meses, porque en el caso de que se haya pasado más de un 15% de lo proyectado que iba a estar gastando, entonces a los 6 meses se le ajustaría la cuota fija. Ajá. Entonces, un cliente solicita, un cliente residencial de doble horario, triple A o tarifa simple, y se le hace un promedio de los últimos 12 meses de consumo, en el cual se establece una cuota, un monto, y en este caso, bueno, es lo que el cliente se obliga a pagar Ajá. mensualmente, con lo que le comentaba de la revisión a los 6 meses. Y bueno, y llegado el año, se podrá prorrogar o no, eso en función de lo que quiera cada cliente, que incluso durante el plan, si quisiera dejar esa modalidad, también lo podría hacer. Ajá. Ahora vamos a insistir sobre eso, Algorta, pero un paso anterior. ¿Hay experiencias similares en países de la región o de otras empresas eléctricas que brindan un sistema de tarifa fija? Bueno, hay un sistema incluso de pago, prepago, digamos, ¿no? Como en los teléfonos, que uno inyecta 1.000 pesos en una tarjeta y en función de eso es lo que tiene para consumir. No es lo mismo, pero sí que hay experiencias de distinta índole. Nosotros lo Ajá. que queríamos era agregar una posibilidad más al cliente. Eso es lo que está detrás de todo esto, porque no es un tema financiero para la UTE, en realidad más financiero es para el cliente que para la UTE. Pero entendíamos que era una interesante opción a un sector como el sector residencial, que entendemos que tenemos que estar permanentemente generando mejoras Claro. en el servicio. Ahora, usted justamente manifiesta que habría una previsibilidad con respecto a esto. De alguna manera también, aunque indirectamente y probablemente no buscado, también hay una previsibilidad para UTE, sabiendo que a partir de una determinada cantidad de clientes ingresa una determinada cantidad de dinero. Más allá de que la Sí, morosidad sobre UTE no es un tema que hoy por hoy inquiete a la empresa, pero eso sí le da una tranquilidad relativa, ¿no? sí, es así. En realidad esto es un plan piloto, son 50.000 clientes los que están, en este caso, habilitados a solicitar este plan. Lo queremos hacer de esta manera porque queremos hacer una prueba. 50.000 clientes son muchos, pero en el universo de 1.600.000 que tiene la UT es un porcentaje menor. Ajá. Pero bueno, veremos. Insisto con que esto está más inspirado en el cliente que en la propia empresa, porque entendemos que bueno, es algo que puede sumar en este relacionamiento,
y en estas opciones. Bien, ahora sí, vayamos al funcionamiento. De estos 50.000 clientes, estas 50.000 personas, ¿cómo es el procedimiento, en primer lugar, que tendrían que hacer para poder justamente acceder a esta tarifa fija? Bueno, es contactarse con la empresa a través de telegestiones o alguna oficina comercial, y en ese caso, a partir del 1 de abril va a tener esa opción de adherirse a esta opción. Ajá. Supongamos entonces, para llevarlo a tierra, que yo elijo llamar y estoy justamente dentro de esas posibilidades para calificar, digamos, para ingresar a este plan. Ahí la empresa lo que va a hacer es una evaluación de lo que fueron mis consumos durante los últimos 12 meses y plantearme una tarifa, la que yo pagaría por otros 12 meses, que sería fijo. Sí, así es, así es. Va a ser bastante sencillo, no es una cuestión de análisis muy exhaustivo, sí tiene que ser una tarifa residencial, y ahí se hace un precio promedio, ¿no? O sea que tampoco es que va a ser algo prohibitivo para que no se haga, pero tampoco puede ser muy bajo, porque si no después la sorpresa la va a tener a fin de año, ¿no? Cuando Ajá. tenga que pagar en función de lo que consumió. Porque esto también es claro, es bien claro decirlo y destacarlo. No es que ahora se puede consumir lo que se quiera y se paga un monto. Se puede consumir lo que se quiera, se paga un monto fijo, pero a fin del año se evalúa, y si hay el cliente se pasó y tiene que pagar más dinero, la UTE se lo va a cobrar en los siguientes 12 meses, ¿verdad? En 12 cuotas, pero si el cliente consumió menos, la UTE se lo va a devolver en un único pago. Eso es un Ajá. poco la liquidación que se le hace a fin de este plan. Ajá, es interesantísimo. Vamos a profundizar sobre eso entonces. En el 13º mes, de haber habido un exceso en los consumos en función del promedio que debería haber tenido, se genera un saldo a pagar que la empresa se lo va a cobrar al cliente en 12 meses consecutivos. O sea, se sumaría para los siguientes 12 meses el mismo monto fijo más el plus del consumo excesivo anterior. ¿Lo entendí bien? Exacto, exactamente. Así va a ser. Así como si es al revés, si el cliente consumió menos de lo proyectado, usted se lo va a devolver en una sola cuota. Pero por eso, para que no haya tantas sorpresas, a los 6 meses se hace una evaluación de cómo viene el comportamiento a nivel de pago y consumo. Porque si el cliente se pasó a un 50% más de lo que está pagando, de lo que está consumiendo, UTI a los 6 meses le va a decir, bueno, cambiemos la modalidad de cuota, porque lo que obviamente tampoco puede pasar, que no le sirve ni al cliente ni a la UTE, es que en el mes 13, como tú decías, tenga que pagar un monto muy elevado, ¿verdad? Claro, claro. Se trata de ser un poco, este plan tiene mucho sentido común, tiene que ser razonable, y de lo que se trata es que el cliente tenga la opción de pagar sin sorpresas un monto fijo y ser evaluado a fin de mes. A fin de año. La factura que le va a venir también lo que consumió, el O sea, consumo va a tener real. una lectura mensual. O sea, no va a haber una sorpresa en el 13º mes, porque durante los 12 meses recibió una lectura del Exacto, consumo que tuvo. exacto. Nosotros la factura se la vamos a enviar tal cual ahora, como lo que fue, lo que consumió, con los datos reales. Además, con la masificación del medidor inteligente, UTE tiene cada 15 minutos ya tiene datos de los consumos de cada hogar, y también lo tiene el propio cliente. Entonces, la factura la va a recibir tal cual consumió, con los kilowatts que consumió, con el monto asociado, pero va a pagar lo que se fijó Claro. en principio del periodo. Claro, estoy haciendo las mismas preguntas que parecen que obtuvieran siempre la misma respuesta. Lo que pasa es que le estamos tratando de plantear al oyente justamente el sistema cómo va a ser. La reflexión que me queda para cerrar este episodio, Algorta, es que el sistema es novedoso, pero tiene una serie de gatillos que se activan, digamos, o que están allí presentes
de modo tal de que al cliente no haya una sorpresa al 13º mes. O sea, va a recibir la lectura del consumo durante todos los meses, al 6º mes va a recibir un aviso o una notificación, y esto tampoco va a permitir de que de alguna manera el consumo se exceda por fuera de las posibilidades del cliente, digamos. Exacto. Por ejemplo, nosotros en general en invierno o ahora en verano, que estamos teniendo los picos más grandes de consumo, es cuando más consumimos, ¿no? Entonces tenemos tarifas, mejor dicho, la factura es un poco más cara que en otros meses. Eso es normal. Lo que nosotros queremos con esto es que el cliente pueda pagar lo mismo. De repente un mes consumió menos, pero pagó un poco más, pero eso le va a compensar el mes de julio, por ejemplo, en pleno invierno, que en lugar de pagar una factura un poco más alta, bueno, va a pagar un poco menos, porque esa es la compensación que va a ir haciendo durante el año. Es un poco eso. Uno de los adjetivos que le poníamos al plan era, bueno, un plan sin sorpresas, pero como tú decías, tiene gatillos, porque si no la sorpresa la vamos a tener claro. Sin duda a fin de año. Tampoco queremos eso. Claro. Alborta, dentro de lo que es la conformación del directorio de UTE, ¿con cuántos votos se aprobó este plan piloto? Fue unánime, 5-5, porque entendemos que primero es un plan piloto, segundo es una opción que se le da al cliente. Acá nadie está obligando a nadie a hacer nada, pero hay gente que le gustará y hay gente que preferirá pagar lo que consume mes a mes y punto. O sea, es que no hubo un trabajo de análisis y también de manejo de las opciones muy importante de la gerencia comercial. Y bueno, sí, fue unánime dentro del directorio. Se lo pregunto porque en el caso del director Pez Bosch, con respecto a este asunto, bueno, marcó algunas consideraciones. Por ejemplo, dijo que él lo votaba porque era un plan piloto nomás. Sí, porque él decía que, bueno, si lo hacíamos sin límite, después era muy difícil prever las posibles implicancias que puedan tener a la empresa o la casuística. Entonces, entendió que era bueno primero un piloto, y estamos todos de acuerdo en eso, además. Alborta, cerrado ya este episodio, como usted lo decía recién, estamos con altos consumos energéticos a causa de la ola de calor, y además hay dificultades para la generación hidráulica de energía a causa de justamente la escasez de precipitaciones. Eso, según nos dijo la presidenta Maldi, está costando el entorno de $1,5 millones por día. Luego vino un acuerdo con Brasil para poder importar energía de ese país. ¿Cuál es el escenario actual? Y la pregunta obvia es si ese costo que está asumiendo hoy la eléctrica estatal eventualmente va a tener alguna incidencia en el pliego tarifario de la empresa durante este año. Bueno, primero que empiezo por tu última pregunta, que es lo más trascendente para el oyente. No estamos pensando en hacer ajustes durante el año. Es más, el ajuste que hicimos durante el mes de enero fue por debajo del que nos recomendaban el sector financiero de nuestra empresa. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros estamos buscando que año a año podamos ir bajando, no solo por debajo de la inflación, sino muy por debajo de la inflación, que eso genera una baja real de la tarifa, que desde que hemos asumido, la tarifa real ha bajado un 11%, sin contar los sectores que sean residenciales, por ejemplo, que se han pasado a la tarifa doble horario, triple horario, y que han bajado hasta un 20% el costo. Y nosotros sí estamos viendo una crisis muy importante, no es solo UTE, es todo el país. Lo que ahora estamos ahorrando prácticamente $1 millón gracias a la importación que estamos recibiendo desde el vecino país. Brasil, que en el 2021 fue récord de exportación de Uruguay a Brasil, ¿no? Cuando ellos tuvieron graves problemas hídricos. Y en este caso, los problemas los tenemos nosotros,
y estamos pudiendo importar energía mucho más barata que la que nosotros generamos con gasoil. Estamos sustituyendo la quema de gasoil por energía excedentaria de Brasil. Es prácticamente un 3 o 4 o 5 veces más barato que lo que nos cuesta. Uh-huh. De todas maneras, la energía térmica la seguimos generando, porque como tú decías, estamos con picos de consumo y eso implica que no nos da solamente con las 500 megas que tenemos de posibilidad de importación o exportación a través de la conversora de Melo. Tenemos que de igual manera seguir generando para poder sustituir la falta de generación con agua, ¿no? Así que la situación es compleja. Hemos logrado estos mecanismos para abaratar el costo, que en algunos días era más de $2 millones. Uno a veces trata de ser cauto, pero la realidad es que en prácticamente todos los días del mes de enero consumimos gasoil por $2 millones. Uh-huh. Y bueno, dentro de las previsiones anuales siempre UTE tiene estas características de previsibilidad, de bueno, se va a gastar tanto o cuánto en combustible. La verdad es que estamos bastante por demás de lo previsto, pero por otro lado, por ejemplo, en las madrugadas, cuando nos sobra energía eólica, que es una energía que no se puede almacenar, y en las madrugadas es cuando menos se consume energía, la estamos pudiendo exportar a Argentina. Uh-huh. Es decir, que hay un intercambio energético muy positivo entre los países de la región, que obviamente si fuesen las condiciones más aceitadas, sin duda que sería mucho mejor aún. Pero bueno, estamos gestionando uh-huh. con lo que tenemos, como podemos, y con mucho profesionalismo y tratando siempre de que no haya limitaciones para el uso de la energía, porque tampoco se está evaluando eso. Claro. El otro día justamente oyentes nos preguntaban cómo era que Uruguay importaba desde Brasil y le exportaba a Argentina, y justamente le hacíamos la misma explicación, ¿no? De que hay momentos en que Uruguay genera energía a través de energía eólica cuando hay menos consumo, que como usted decía son en la madrugada, no se puede almacenar, porque en el caso del agua se cierra la represa y listo, pero en este caso no se puede almacenar y se exporta a la Argentina, lo que también alivia financieramente la ecuación final, ¿no? Sin duda, es así y seguirá siendo así, es decir, hay por ahí en carpeta proyectos de hidrógeno verde, que es una de las alternativas para almacenar energía, pero bueno, son incipientes y por el momento ese es el esquema que maneja UTE, ¿no? Uh-huh. Felipe Algorta, director de UTE, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un fuerte abrazo y a la orden. Otra mañana por Oriental.